Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales, el cual nos plantea lo siguiente. Verificar que la ecuación diferencial es homogénea y resolverla. Entonces, bueno, vamos a escribir nuestra solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, verificar, ¿no?, que la ecuación sea homogénea. Vamos a identificar sean las funciones m de x, y. Vamos a ver la función de dos variables x cuadrado más 3xy más y cuadrado y la función n de xy, la función menos x cuadrado. Entonces vamos a ver que estas funciones son funciones homogéneas. Entonces, luego, observe que al hacer lo siguiente, las siguientes composiciones, m evaluada en tx, ty, es decir, vamos a reemplazar a x y a y por tx, ty. Entonces me va a quedar tx al cuadrado más 3 por tx por ty más ty al cuadrado. Entonces observe que esto es lo mismo que tener t cuadrado x cuadrado más 3t cuadrado x cuadrado, perdón, xy. Simplemente es xy, no pasa nada aquí, xy. El que queda al cuadrado es la t, más t cuadrado y cuadrado. Se observe que de aquí podemos sacar factor común t cuadrado, ¿no? Podemos sacar factor común t cuadrado para obtener t cuadrado que multiplica a x cuadrado más 3xy más y cuadrado. Y eso que nos queda ahí dentro del paréntesis, es decir, esto que está aquí, observe que es exactamente la misma función m de xy. ¿Ok? O sea que esto lo podemos escribir como t cuadrado m de xy. Entonces, ahí lo que hemos mostrado es que m es homogénea, la función m es homogénea, ¿cierto? La función m es homogénea. De grado alfa igual 2. Ahora vamos a ver si la función n también lo es. Entonces, n de tx, ty. Entonces, esto no es más que menos tx al cuadrado, que es menos t cuadrado x cuadrado, que simplemente lo puedo escribir como t cuadrado por menos x cuadrado. Pero recuerde que menos x cuadrado eh, es exactamente, ¿no?, la función n de xy. Entonces la podemos sustituir como, esto lo podemos escribir sustituyendo allí t cuadrado n de xy. Entonces homogénea de grado alfa igual 2. Entonces, como tenemos que ambas funciones, ¿no?, que están involucradas en la ecuación diferencial son homogéneas y del mismo grado, entonces eso por definición podemos decir que la ecuación diferencial es homogénea. Por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea. Se debe al hecho de que ambas funciones son homogéneas, pero aparte de eso, aparte de ser homogéneas, es importante que ellas tengan el mismo grado de homogeneidad. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabemos que la ecuación diferencial es homogénea. Ahora debemos resolverla. ¿Pero cómo la vamos a resolver? Para ello vamos a hacer una sustitución o cambio de variable. Entonces, eh, sea u igual a y sobre x. Esto es equivalente a decir que y es igual a u por x. ¿Ok? Bueno, entonces eh, antes de irnos a sustituir directamente, vamos a ser un poco inteligentes en el sentido de que vamos a simplificar algunas cosas primero. Entonces, bueno,
Aquí es importante primero saber cuál va a ser nuestra nueva variable, va a ser u, y cómo está relacionada u con x y y. Entonces observe, si yo derivo, ¿cierto? Si yo derivo a y, o sea, obtengo y', miren que y' no es más que aplico regla del producto del lado derecho, me queda la derivada de u por x, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, estoy derivando implícitamente respecto a x. Entonces simplemente me va a quedar u por la derivada de x, que es 1. Entonces me queda de esta manera, ¿cierto? Esto es una derivación implícita respecto a x. No olvidemos esta expresión de aquí. Va a ser de gran importancia y tampoco olvidemos lo que hemos acabado de escribir. Listo, lo anterior. Ahora, miren lo siguiente. Vamos a ver una nueva página. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que, voy a escribir aquí, ya bien podemos sustituir, ¿no? Pero luego tenemos x cuadrado más 3xy más y cuadrado, todo esto de x más, perdón, menos en realidad, x cuadrado de y igual a 0. Ahora observe, miren lo que vamos a hacer. Voy a dividir todo entre dx. Entonces voy a tener x cuadrado más 3xy más y cuadrado menos x cuadrado de y de x igual a 0. Ahora, recordar, ¿no? Recordar que y' es lo mismo que de y de x. ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, esto simplemente se puede escribir como x cuadrado más 3xy más y cuadrado menos x cuadrado y' igual a 0. Ahora, miren lo que sabemos. Vamos a sustituir, vamos a sustituir y igual a u por x y y' igual a prima x más u. Es lo que vamos a sustituir. Entonces, donde está x lo dejamos quietecito. Tenemos x cuadrado más 3x por y, que sería ux, más y cuadrado, sería ux cuadrado, menos x cuadrado que multiplica a u' x más u igual a 0. Entonces tengo x cuadrado más 3x por ux me va a dar 3x cuadrado u más u cuadrado, o vamos a ponerlo en el orden de x primero, x cuadrado, u cuadrado, menos, cuando multiplique aquí, x cuadrado por u' x me va a quedar x a la 3, u', y menos por más da menos, x cuadrado, u igual a 0. Entonces observen lo siguiente. Tenemos x cuadrado en todas partes, en todas partes. Entonces observen que podemos ver cómo vamos a simplificar esta expresión. Pero antes de eso, observe que aquí tengo, voy a ponerlo con este color para que lo observen bien. Aquí tengo 3x cuadrado u y aquí tengo menos x cuadrado u. Eso lo puedo simplificar. O sea, me va a quedar x cuadrado más 2, que van a ser lo que quedan aquí, x cuadrado u, porque le resto 1, más x cuadrado, u cuadrado, menos x a la 3, u', igual a 0. Entonces observe que de toda esta expresión que voy a señalar aquí en azul, toda esta expresión, puedo sacar factor común x cuadrado.
Y esta que está restando con el x a la 3 su prima lo paso al otro lado. Es decir, me va a quedar esto de esta manera. X a la 3 u' igual a x cuadrado, factor común de, voy a reorganizarlo, u cuadrado más 2u más 1, ¿cierto? Que es lo mismo que tener x cuadrado que multiplica a u más 1 al cuadrado. Aplicando trinomio cuadrado perfecto, eso es lo que tenemos allí. Ahora, como prima es lo mismo que du de x, entonces vamos a hacer lo siguiente. Observen lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. Tenemos x a la 3 du de x igual a x cuadrado que multiplica a u más 1 al cuadrado. Entonces vamos a hacer separación de variables. Miren que podemos hacer separación de variables de manera sencilla. Paso entonces me queda 1 sobre u más 1 al cuadrado. Vamos a escribirlo que nos quede bien. 1 sobre u más 1 al cuadrado de u. Y para acá paso al x a multiplicar y al x a la 3 a dividir. Me queda x cuadrado entre x a la 3 de x. ¿Ok? Y eso se simplifica. Me queda 1 sobre x de x. Mire que incluso acá realmente lo que tenemos, podemos hacer la integral de u más 1 a la menos 2 de u. Incluso, bueno, podemos antes de esto, para no confundir, vamos a dejarlo de la siguiente manera. Vamos a dejarlo de la siguiente manera. Bueno, sí, 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 mejor así. U más 1 a la menos 2 de u es igual a la integral de 1 entre x de x. Entonces observe que ya esta parte de acá sale por sustitución simple. Tome z, sustitución, z igual a u más 1 de z es de u. Entonces mire que la integral de u más 1 a la menos 2 de 1 es más que la integral de z a la menos 2 de z. O sea, es menos z a la menos 1 más una constante. O sea, esto es fácil, ¿no? Entonces, esto es equivalente a tener, bueno, a ver, vamos a terminar de resolver la integral acá para luego, como la variable es u más 1, entonces nos queda menos u más 1 a la menos 1. Pero lo mismo que tener menos 1 sobre u más 1. Entonces, al integrar, nos va a quedar así. Menos 1 sobre u más 1. Vamos a escribirlo que no nos vaya a dar problemas para entender aquí. ¿Listo? A ver, así. Menos 1 sobre u más 1 igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Pero recordemos, ¿cierto? ¿Quién era u? Recordemos que u es y sobre x, ¿cierto? Entonces vamos a sustituirlo. Esto es equivalente a tener, bueno, vamos a pasar esto para el otro lado. Vamos a pasar a esto para el otro lado. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a pasar a esto para el otro lado y nos va a quedar eh, así, logaritmo. Después lo pasamos. Vamos a simplificar primero. Menos 1 sobre u. Pero recuerden que u es y sobre x más 1 igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante c. Y miren que aquí abajo podemos hacer ley de la oreja.
Podemos hacer ley de la oreja, me queda menos 1 sobre, aplicando la ley de la oreja, me queda y más x entre x, igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y esto no es más que tener lo siguiente. Menos, aplicando nuevamente ley de la oreja, me va a quedar la x que está dividiendo, pasa arriba, y más x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Ahí podríamos, es muy difícil despejarlo, ya de ahí es muy difícil despejar a y esa solución queda de manera implícita, ya no se puede despejar de ahí. Lo que podemos simplemente es igualarla a c, ¿no? Pasa para acá y la c pues pasa a una constante, si queremos, nos queda, lo podemos escribir de esta manera, logaritmo natural del valor absoluto de x más y sobre, perdón, x sobre y más x sobre y más x igual a una constante c que puede ser cuando pase, puedo cambiar el signo sin ningún problema, multiplicar todo por menos, pero esa constante pues la recogemos en otra constante. Entonces esta será la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea.